Buenas tardes a todos, bienvenidos a la actividad del día de hoy. Vamos a solo hacer notar que apenas sabemos algunas cuantas personas, obviamente todos somos importantes, pues no estoy demeritando a nadie, pero hay 2, 3, 4, 5, 6 estudiantes presentes y sus profesores. Ahorita se están uniendo más personas, pero vamos a recordar que las actividades deben ser puntuales en su inicio. Así que, pues mientras se unen más personas, tal vez el doctor Velázquez ya inicia con la proyección de su pantalla y con la discusión del Bueno, tema de no electrocardiograma, deberíamos, pero no usted manda. deberíamos de darla, doctor, por la falta de estudiantes, pero usted manda como siempre, maestro, pero la verdad es que Ahí lo voy a dejar a su discreción, doctor. Adelante. no vamos a estarles pidiendo las cosas como que fueran niños en realidad a esta altura, ¿verdad? Pues cada quien sabe lo que quiere y lo que no. Pareciera, debiese ser así. Pues no vamos a estar tampoco nosotros pidiéndoles o exigiéndoles que participen en lo que saben que deben participar. Solo dice acá el doctor Arana que hay 10 compañeros de turno. Puede ser que por eso sean menos estudiantes. Sin embargo, por lo menos deberían haber. Eh, Vamos a ver cuántos hay ahorita. Exacto, Está o sea, sí, que la por lo doctora menos lo Andrea, el anoten. doctor Christopher, Diego, Edna, Stephanie, 5, Kenia, 7 y Luisa Fernanda, 8. 8, Bueno, con 8. eso llegamos a 18. Bueno, No, nada porque más. son 10 de turno y son 25 estudiantes, tenemos 15. Tendríamos ya más del 50% de los que deberían estar en la sesión. De Entonces, por acuerdo, eso le maestro. digo, y lo dejamos a su discreción, doctor. Usted Sí, manda. vamos a presentarla, doctor, porque completamos, pero no vamos a estar exigiendo a esta altura que se conecten a las clases. Va a ser decisión en punto y vemos que no está el quórum que debemos tener, no la vamos a dar, doctor, si usted está de acuerdo, porque es un irrespeto para sus compañeros también. Bueno, ¿se ve la pantalla, maestro? Ahí estamos, doctor. Se oye y se ve bien. Gracias, doctor. Jóvenes, buenas tardes. Pues en esta ocasión vamos a hablar un tema muy importante en cuanto a lo que es la clase de electrocardiografía y lo que es cambios electrocardiográficos asociados a infarto agudo al miocardio. Obviamente esta es la patología más común que probablemente vamos a ver en los electrocardiogramas del hospital y tenemos que partir para reconocer un infarto de reconocer lo que es un electrocardiograma normal, ampliamente discutido con ustedes previamente y que a esta altura de la rotación pues me imagino que lo han de manejar muy bien. Primero que nada, recuerden que existe una definición como ya les hemos enseñado, perdón, se corrió esto. Existe una definición, como ya les hemos enseñado, que es la cuarta definición de infarto. Recuerden que para que haya infarto, lo primero que tenemos que tener es biomarcadores positivos. Recuerden que cuando vimos síndrome coronario agudo, la elevación del ST y el descenso del ST, o sea, los síndromes coronarios agudos con elevación o con descenso del ST, se caracterizaban por presentar elevación de biomarcadores. Bueno, primer contexto que la cuarta definición universal de infarto utiliza para definir infarto es aquel paciente que tiene biomarcadores positivos. Asociado a esto debe completar al menos uno de diferentes puntos. ¿Cuáles son estos puntos? Pues tener el dolor característico de una angina o dolor de tipo anginoso o síntomas atípicos y equivalentes y presentar cambios electrocardiográficos o una inestabilidad hemodinámica que viene dictada por la sospecha de un infarto agudo al miocardio. Cuando hablábamos de infarto de la cuarta definición universal, les enseñé que existe el tipo 1, que es este que vemos acá para recapitular, que es producto de enfermedad aterosclerótica, como vemos acá la placa, sobre la arteria del corazón, donde esta placa aterosclerótica inestable sufre una lesión, ya sea una ruptura, una erosión o simplemente una lesión y como respuesta en el organismo ya saben ustedes que las plaquetas y lo que es los factores de coagulación son muy hipersensibles al endotelio, a lo que pasa en el endotelio, o sea, una mínima lesión o indulto del endotelio induce la activación de estos fenómenos que van a dar lugar a la formación del trombo.
Entonces, el tipo 1 es aquel donde esta placa se lesionó y se formó el trombo, ya lo hemos discutido. Este trombo puede causar una oclusión total e impedir el flujo de sangre a toda la capa del corazón, a toda la zona muscular del corazón, causando una isquemia transmural. O puede ser simplemente una oclusión o una suboclusión o una oclusión no total, que por ende no va a causar isquemia de toda la pared, o es decir, es no transmural. Partiendo de estos principios de la cuarta definición de infarto, podemos resaltar que aquel que tenga una oclusión total o que tenga una afectación transmural, es decir, toda la pared del corazón muscular, va a presentar un infarto donde vamos a ver que se eleva el segmento ST. Todos aquellos pacientes que no presenten estos datos de lesión total o que es subtotal o no tiene una lesión transmural, vamos a ver que hay una depresión del ST. Recuerden también que existe una definición, un tipo 2, que es el que está relacionado con la demanda y el aporte. Existe un tipo 3, que es aquel paciente que tenemos la alta sospecha porque cumple con datos clínicos, pero nunca podemos medir biomarcadores, por lo tanto no podemos determinar con certeza el infarto. Este es el tipo 3 y se murió. El tipo 4 es aquel paciente donde se trombosa, sufrió un infarto o un síndrome coronario previo, era de alto riesgo, le colocaron stents, estos stents se vuelven a tapar o se reestenosan, se trombosan, entonces producen nuevamente isquemia. Ese es el tipo 4. El tipo 5 es aquel paciente que la única forma de resolver la falta de flujo de sangre era mediante una cirugía y se debe llevar a cirugía de revascularización o CABG, lo van a encontrar como CABG, que es la cirugía de puente de las arterias coronarias. Y si estos puentes se trombosan o se forman isquemia, trombo nuevamente, dan lugar al infarto tipo 5. El corazón estructuralmente está bien definido, este es el tipo 2 como hablábamos, y el corazón estructuralmente está bien definido y tiene su circulación bien marcada. Sabemos que anatómicamente el corazón tiene dos senos coronarios de donde nacen las tres principales arterias coronarias. Esto es bien importante porque cuando ustedes escuchan en la emergencia o en cualquier lugar que nosotros hablamos de un síndrome, de un infarto, cara anterior, cara inferior, cara tal, estamos partiendo de la premisa que existen tres arterias coronarias y que cada una está ampliamente demostrado que irriga una parte específica del corazón. Tenemos que aquí tenemos la arteria coronaria derecha y tenemos el tronco de la coronaria izquierda. Esta parte es importante porque recuerden que puede haber un trombo, una isquemia, tanto en el tronco como en cada una o en las dos ramas que derivan del tronco. Tenemos luego la arteria descendente anterior, que está formada por las septales que surgen a 90 grados desde la línea de la descendente anterior, y las diagonales, que podemos tener primera, segunda y tercera diagonal. Y aparte tenemos la circunfleja, que está, aparte de tener el tronco principal de la circunfleja, tiene las obtusas marginales. Estas arterias se pueden tapar en la parte inicial, en la parte media o en la parte distal. Y esto va a dictar a dónde se localiza el infarto. Una vez que sabemos que hay tres arterias principales y vemos aquí esquematizado el corazón, claramente podemos ver que toda la pared anterior y el septum interventricular del ventrículo izquierdo está irrigado por la arteria descendente anterior. Claramente podemos ver aquí en la cara lateral que la arteria está irrigada por lo que es la circunfleja. Aquí lo vemos con claridad. Luego, si vemos la parte posterior y basal del ventrículo izquierdo, vemos que quien lleva la irrigación normalmente es la coronaria derecha. Partiendo de esto, veamos entonces a qué se refieren cuando hablamos de cámaras cardíacas. Si yo tengo un paciente donde detecto que los cambios de infarto están en la derivación B1 y B2, entonces estamos hablando de que este es un infarto de la región septal.
Si es B3 o B4 es un infarto de la región anterior. Si es B5 o B6 es anterolateral o incluso se le llama lateral bajo. Si es 1 y ABL es lateral alto. Para decir que es cara inferior o cara diafragmática, el infarto debe ubicarse en 2, en 3 y en ABF. Y para decir que tiene extensión mecánica y eléctrica al ventrículo derecho, debemos hacer derivaciones derechas, como les enseñé cuando les enseñé cómo colocar el electrocardiograma. Para hacer derivaciones derechas, nada más intercambian los cables y ponen B1 a nivel del cuarto espacio intercostal del lado izquierdo y B2, B3, B4, B5, B6 la ponen en la misma posición que las pondrían, solo que en el hemitórax derecho. Y de esta forma obtendríamos derivaciones derechas. Al hacerlo así, si encontramos una elevación del segmento ST en la B3 y B4 del lado derecho, entonces podemos decir que mi ventrículo al infartarse la cara inferior o diafragmática tuvo extensión hacia el ventrículo derecho. Y hablamos de posterior cuando en aquel paciente que nosotros tenemos una sospecha clínica muy alta de infarto y vemos un electrocardiograma normal, estamos obligados a hacer círculo torácico. Quiere decir que van a ser izquierdas, van a ser derechas y van a ser posteriores. La posterior lo que van a hacer es colocar en el espacio, en la línea axilar posterior B7, en la línea media escapular B8 y en la línea paresternal B9. Depende de qué estén haciendo. Si están haciendo posterior izquierdo, pues estos datos al lado izquierdo. Y si estamos hablando de posterior derecho, pues estos datos al lado derecho. ¿Por qué es importante saber esto de acuerdo a las caras del EKG? Bueno, recuerden que para poder definir infarto, como vamos a ver posteriormente y como ya hemos visto, debemos tener cambios dinámicos en el segmento ST en 2 derivaciones continuas. Ya les enseñé esto claramente en la clase pasada. Entonces ya sabemos que B1 y B2 es continuo y es septal, que B3 y B4 es continuo y es anterior, que B5 y B6 es lateral bajo y es continuo, que 1 y ABL es continuo y es lateral alto, que 2, 3 y ABF es continuo y es cara inferior, etcétera. Eso ya lo tienen bien claro. Bueno, a partir de identificar estas partes, nosotros podemos saber qué arteria es la que está obstruida, por lo tanto, saber a dónde vamos a entrar con el tratamiento de hemodinamia para revertir esa obstrucción que hay al flujo de sangre. Entonces, si ustedes ven que el infarto se localiza anteroseptal, piensen en la arteria coronaria descendente anterior izquierda. Esto es un infarto de alto riesgo. Todo lo que afecte la parte proximal de la descendente anterior izquierda es alto riesgo. Si es B5, B6, que es lateral bajo, pues puede ser la parte distal de la descendente anterior o incluso la circunfleja. Lateral bajo normalmente es la circunfleja. Cara inferior o diafragmática, pues depende, jóvenes, depende quién esté dando la circulación posterior del corazón, pero normalmente es la arteria coronaria derecha. Nosotros en este punto tenemos que hablar de dominancia eléctrica dependiendo de qué arteria lleve el flujo de sangre a la parte posterior del corazón. Si lo hace la arteria coronaria derecha, es dominancia derecha. Si lo hace la arteria coronaria izquierda, entonces es dominancia izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que tener bien claro esto para que sepan de qué caras estamos hablando. Una vez que hemos visto esto, pues vamos a ejemplificarlo con las caras continuas. Aquí tenemos las arterias, tenemos la arteria coronaria descendente anterior, la circunfleja y aquí va la coronaria derecha. Entonces, si estamos aquí, la coronaria derecha hace la curvatura hacia enfrente, va por la parte posterior, miren, del ventrículo hacia la parte inferior y basal. La coronaria derecha que va en toda la parte anterior y septal del ventrículo y la circunfleja que va hacia la parte lateral. Miren, lateral alto y lateral bajo. Entonces, si ustedes tienen 1 y ABL, ya saben que es cara lateral alta, por lo tanto fue la circunfleja probablemente, o normalmente la circunfleja
Si es inferior, es la coronaria derecha. Si es anteroseptal, ya saben ustedes que normalmente va a ser la coronaria derecha. Y si es lateral bajo, pues ya saben que es la circunfleja. Esta es la parte para poder documentar qué cara del corazón es la que está infartada. Ahora vamos a ver conceptos bien importantes. Cuando hablamos de infarto, tenemos que reconocer que existe un punto J. Bueno, cuando hablamos de infarto al miocardio, jóvenes, pueden ser de tres evoluciones en el tiempo. Ya las vamos a ver. Puede ser isquemia, puede ser lesión o puede ser necrosis. Ya vamos a definir mejor cada una de estas. Pero sabemos que para que haya cambios dinámicos en el ST se deben presentar a partir del punto J. Siempre en nuestro electrocardiograma, nuestra línea basal va a ser donde termina el segmento ST, donde cursa la onda P. Si tiramos una línea, todo eso va a ser nuestra línea basal. Eso ya lo hemos visto ampliamente, ya lo tenemos claro, pero veamos. Si yo trazo una línea siguiendo toda esta línea negra, toda esta línea sería lo que es mi línea basal. Toda esta línea, miren, es como la línea basal de mi trazo electrocardiográfico. Entonces, empieza en el final de la onda T y abarca la onda P, y donde empieza el QRS. ¿Por qué es importante definir esta línea basal? Porque elevación o depresión del segmento ST va dictada por la posición de la línea basal. Si yo tengo mi punto J, que es específicamente este punto donde termina el complejo QRS e inicia mi segmento ST, este es el punto J. Si yo tengo por encima de la línea basal este punto J, tengo una elevación del segmento ST. Si yo tengo por debajo de la línea basal ese punto J, yo tengo entonces una depresión del segmento ST. Por eso es importante que reconozcan siempre cuál es la línea basal y que luego de haber reconocido la línea basal, vayan y vean dónde comienza el punto J, arriba o abajo de la línea basal. Pues esto es lo que indica si hay elevación o descenso del ST a partir del punto J. Miren, jóvenes, luego de haber identificado cuál es el punto J y cómo se dice si está elevado o deprimido, debemos hablar las tres fases evolutivas que puede sufrir un infarto al corazón. Vamos a verlo a continuación. El infarto puede progresar de acuerdo al tiempo. Cambios evolutivos en el electro post-infarto. Lo primero que tienen que saber es que cuando solo está faltando en etapas tempranas el flujo de sangre al corazón, vamos a tener nada más isquemia. Ahí es donde debemos ser capaces de reconocer la isquemia. Debemos ser capaces de actuar para evitar que entonces no solo haya ausencia de flujo de sangre, sino que se muera ese músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque si se muere, entonces ya se convierte en lesión. Si no hacemos nada para revertir cuando se está lesionando ese músculo cardíaco, la extensión del infarto va a ser tan extensa que va a producir ya totalmente un infarto transmural o necrosis con la presencia de ondas Q. Entonces, ¿cuáles son las tres fases evolutivas? Isquemia, lesión y necrosis. ¿Qué representa que hay isquemia? Solamente cambios en la onda T. Si más que cambios en la onda T, yo tengo cambios en el segmento ST, entonces ya se lesionó. Y si yo en lugar de tener cambios en la onda T o en el ST tengo ondas Q, entonces mi músculo ya está muerto y tengo necrosis. Como lo primero es la isquemia, en los primeros minutos a horas vamos a tener en la fase hiperaguda solamente ondas T picudas. En la fase aguda, cuando ya progresó de isquemia a lesión, empieza a haber elevación. Vean que esta elevación es convexa, es decir, con la panza hacia arriba de lo que es el segmento ST. Es una elevación convexa del segmento ST. Si continúa evolucionando mi infarto y yo no fui capaz de trombolizar, de llevar a angioplastía y quitar el trombo, van a presentarse las necrosis que se manifiestan con la presencia de ondas Q, miren, patológicas. Aquí ya hay muerte del músculo cardíaco y seguramente va a dejar secuelas importantes. Luego, ya de días a semanas, se horizontaliza el segmento ST
quedan bien formadas las ondas Q y mi onda T, que en un principio era positiva, se torna negativa. Miren, y ya después en el IAN antiguo, la única forma que nosotros tenemos por electrocardiograma de saber si una persona se infartó o no es buscar las ondas Q. ¿Por qué? Porque el ST termina normalizándose y la onda T también. Lo único que persiste de todos estos cambios dinámicos es la presencia de las ondas Q. Una vez que hemos visto cómo evoluciona a lo largo del tiempo un infarto y que hay 3 fases esenciales que determinar, vamos a definir cómo la cuarta definición universal de infarto define qué es una elevación, un descenso o una onda Q patológica. Hablamos de elevación del segmento ST, ya les expliqué que es una nueva elevación del segmento ST, siempre, como ya les expliqué, a partir del punto J, que además de esto debe ser en 2 derivaciones continuas. Ya les expliqué también, recapitulamos cuáles son las derivaciones continuas. Esta elevación, jóvenes, basta con que sea mayor a 1 milímetro de altura o un cuadrito de altura en cualquier derivación para decir que hay infarto, excepto en B2 y B3. ¿Por qué? Porque en B2 y B3 normalmente el segmento ST puede estar elevado sin haber infarto e incluso esta elevación en los hombres puede llegar a ser hasta de 2 milímetros. Oigan bien, entonces si nosotros nos quedamos que en todas las derivaciones 1 milímetro representa infarto, podemos llegar a ver una elevación en B2 y B3 que simplemente es reflejo del tono vagal del paciente y no simplemente un infarto. Por eso es que en B2 y B3 debemos cumplir el criterio específico de que si el hombre tiene más de 40 años, debe ser mayor de 2 la elevación. Y si es más joven, debe ser mayor a 2.5. ¿Por qué? Por lo que les estoy explicando. Entre más jóvenes somos, más descarga o tono vagal tenemos y pueden haber elevaciones fisiológicas y no necesariamente sugerentes de isquemia que pueden alcanzar hasta los 2 milímetros en estas derivaciones. Por eso para el que es más joven se pide 2.5 para considerarlo infarto y en el que es menor 2. En las mujeres en B2 y B3 debe ser superior a 1.5. Entonces, recapitulando, es cualquier elevación nueva del segmento ST a partir del punto J que supera el milímetro de elevación en todas las derivaciones, siempre y cuando sean 2 derivaciones continuas, excepto que si la elevación es observada en B2 y B3. Aquí por todo lo que ya les expliqué, pues hombre joven 2.5, hombre arriba de 40 años con 2 de elevación basta. Y mujeres independientemente de la edad 2 milímetros, eso es elevación. ¿Cuándo es depresión del segmento ST? No solo vamos a buscar depresión, sino que vamos a ir a buscar que se horizontalice todo el segmento ST. Una nueva horizontalización del segmento ST o una nueva depresión del segmento ST que basta con que mida 0.5 milímetros en 2 derivaciones continuas o una etapa temprana donde hay inversión de la onda T de más de 1 milímetro siempre en 2 derivaciones continuas. Eso define un infarto con depresión o con elevación del ST. Ahorita estamos viendo la teoría y a continuación vamos a ver los ejemplos. Cuando hablamos de que hay ondas Q patológicas, bueno, las ondas Q patológicas, siempre haciendo un énfasis en B2 y B3, recuerden que B2 y B3 van a tener criterios diferentes siempre, para que la Q sea patológica debe tener una anchura de medio cuadrito pequeño, o sea, 0.02 segundos, o que precisamente tenga el complejo QS. Entonces, si yo tengo mi línea basal acá, donde vengo con la onda P, vengo con mi QR, vengo con mi segmento ST y el segmento ST. Esto es normal. Yo voy a tener una onda Q, como esta que vemos acá, cuando en la derivación B2 y B3 tiene una anchura de 0.02 o no existe la onda R. ¿Qué es un complejo QS? Tengo la onda P, tengo la onda Q, que es la primera deflexión negativa, y en lugar de tener una deflexión positiva, tengo una onda ascendente y luego el segmento ST. Si se fijan aquí es QR. Recuerden que Q es la primera deflexión negativa que precede a la onda R. R es la
deflexión positiva que se encuentra en el complejo QRS y la onda S es la deflexión negativa posterior a la onda R. Yo puedo tener una Q patológica aunque mi electrocardiograma tenga Q y tenga R si esta mide de ancho más de 0.02, o sea, medio cuadrito en B2 y B3, o cuando sencillamente no tengo onda R y lo que tengo es un complejo QS. Estas dos ya me dicen a mí que se infartó, que tuvo isquemia, que tuvo lesión y que se necrosó, que no se liberó ese trombo y el paciente terminó necrosándose. Esto es tejido cardíaco muerto. Aparte de eso, eso es en B2, que ya les dije que son consideraciones específicas y diferentes. Luego de eso, en cualquier otra derivación, la anchura que tenga mi onda Q debe ser de 0.03 segundos y 1 milímetro siempre de profundidad. Otro criterio que podemos utilizar es que la onda Q tenga una profundidad, es decir, que si medimos la amplitud de la onda Q, esta distancia de aquí hacia acá representa el 25% al menos de la distancia de la onda R. Es decir, que si aquí mide 1, que por lo menos la onda Q me mida 20.25. Si me mide 25% de la altura de la onda R, también es considerada una Q patológica, jóvenes, para que tengan en cuenta cuando las Q son patológicas. Medio cuadrito QS en B2 y B3 o 0.03, o sea, 3/4 del cuadrito y una profundidad de 1 milímetro en cualquier otra derivación. Y hay un apartado importante que menciona la guía sobre la cara de B1 y B2, pero que no voy a profundizar en ella para no confundirlos. Ahorita lo que me interesa es que aprendan cuándo es isquemia, lesión y necrosis. Entonces, ya si hablamos de esto en B1 y B2, ya estamos hablando de imágenes especulares, cara posterior, etc. Ahorita me interesa que entiendan esto. Bueno, luego de haber aprendido cómo se define el infarto agudo al miocardio, elevación de presión y ondas Q, y ya hemos aprendido cuáles son las caras que se pueden infartar, aquí lo podemos ver representado. La isquemia va a estar dada por elevación de la onda, por ondas T picudas y hiperagudas, que pueden ser positivas si la parte de mi corazón que está isquémico es el subendocardio, o puede ser negativa si la parte que se está isquemiando o infartando es el subepicardio. Entonces, la isquemia, dijimos al inicio que está representada únicamente por la presencia de ondas T. Bueno, si tenemos ondas T hiperagudas, que se definen por ser aquellas que son altas, cuyo vértice es picudo y tienen el mismo tiempo de activación y elevación que el mismo tiempo de descenso, es decir, son ondas T simétricas. Lo normal que nosotros podemos ver en un electrocardiograma normal es que la onda T tenga siempre la onda ascendente más larga que la onda descendente. Si se fijan, es asimétrica. En infarto deben ser simétricas. El mismo tiempo para ascender que el mismo tiempo para descender. Deben ser hiperagudas, quiere decir que sobrepasan la altura del complejo, en amplitud sobrepasan al complejo QRS, deben ser picudas y deben ser simétricas. Eso es una onda T sugestiva de isquemia. Si no es simétrica, es muy poco probable que esté sugiriendo isquemia. Y les repito, si es positiva es porque lo que se está infartando es la región subendocárdica del corazón, y si está negativa es porque lo que se está infartando es la región subepicárdica. Si no hicimos nada, el siguiente cambio luego de las ondas T es la modificación del segmento ST, que nos va a indicar lesión. Como podemos ver aquí. Aquí identificamos mi línea basal, que es esta. Aquí tengo el punto J y vemos que está 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos por encima mi punto J de la línea basal. Y aparte de todo es una elevación convexa, tiene panza hacia arriba. Miren, esto es un infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Recuerden que debe ser una elevación en 2 derivaciones continuas. Vean acá este ejemplo que les pongo, que aquí la derivación es con panza hacia arriba. Vean la de abajo, donde tenemos un descenso de la onda y luego vuelve a ascender. Quiero que presten atención a este porque este es un hallazgo diferencial. Y si hablamos de depresión, pues aquí tenemos la línea basal, como ven en toda esta línea. Y si vemos el punto J está
1, 2, 3, 4, 5 cuadritos por encima de la línea basal. Entonces, aquí tenemos una depresión o inversión del segmento ST, tenemos una elevación del segmento ST, tenemos una onda T hiperaguda positiva y tenemos una onda T invertida negativa. Cualquiera de estos significa isquemia y cualquiera de estos significa lesión. Si ya lo que encontramos son ondas Q es porque entonces ya se necrosó. Doctor, ¿cómo hace usted para saber cuándo es subendocárdica o cuándo es subepicárdica la lesión? Nosotros tenemos que dar nombre, apellido y de casada si tiene del infarto. Es decir, tenemos que decir es una isquemia o es una lesión o es una necrosis de tal cara del corazón ubicada en la región subepicárdica o subendocárdica. ¿De dónde nacen estas diferenciaciones? Veamos esta imagen. Si yo tengo mi ventrículo izquierdo, este es el ventrículo izquierdo, este es el derecho, esta es una imagen tomada de una ecocardiografía en eje paraesternal corto. Si tengo mi ventrículo izquierdo, como lo ven acá, y veo que esta zona negra es mi zona de isquemia, ya sé que en isquemia el cambio que voy a ver es la onda T. Lo normal, recuerden que es que los electrodos del electrocardiograma registren aquella onda positiva que es la que viene en dirección hacia ellos y detectan como una onda T negativa la que se aleja del electrodo que esté en la superficie del cuerpo. La capa más profunda de la capa del miocardio es el subendocardio. La capa más externa es el epicardio. Si lo que se infartó es mi cara interna o endocardio, mi vector siempre se va a alejar de la zona infartada. Entonces, nació el impulso eléctrico en el endocardio y como está infartado, más rápidamente se aleja de esta zona porque tiene isquemia. Y por eso se va a acercar más rápido, más agudo a mi electrodo. Y por eso me va a dar una onda T picuda o hiperaguda, picuda y simétrica. Entonces, si yo veo mi onda T positiva, ya sé que es porque la isquemia está en la región subendocárdica y el electrodo se está alejando de esa zona de isquemia de forma rápida. Si mi onda T es invertida o negativa, es porque mi parte infarta y con isquemia es el epicardio, que es la parte más externa. Si mi impulso eléctrico nace de la parte más interna y se dirige hacia afuera, al llegar al endocardio que está infartado, no puede atravesar esta superficie porque no tiene conducción eléctrica y las ondas, recuerden, se alejan de la zona de isquemia. Por lo tanto, la onda se va a regresar y me va a dar un vector negativo, ¿verdad? Entonces, si yo ya identifiqué que lo que tengo es isquemia, el siguiente paso es identificar si es subendocárdica, si está positiva la T, o subepicárdica, si está negativa. Ahora, si evolucionó de isquemia y lo que yo tengo es una lesión, ya va a estar con cambios en el ST. ¿Cómo sé yo cuando la lesión es subendocárdica o es subepicárdica? Bueno, es al contrario. La subendocárdica en isquemia que es positiva hacia arriba. En la lesión representa la depresión del segmento ST. Y la lesión subepicárdica, que ya sabíamos que en isquemia estaba dado la isquemia subepicárdica por onda T negativa, aquí el ST es positivo. ¿Por qué, señores? Porque cuando tenemos isquemia, lo que se afecta es la amplitud horizontal del vector. Cuando tenemos lesión, lo que se afecta es la amplitud en altura de mi vector. Pero no se lo voy a dejar ahí, se lo voy a explicar bien, veamos. Esta es la fase evolutiva que puede sufrir. Este es un miocardio normal. Aquí tenemos el corazón, endocardio, epicardio, normal. Entonces vemos que tenemos una onda R, una onda S y un ST, cuyo punto J parte de la línea basal. En el ejemplo B ya vemos que empieza a haber isquemia subendocárdica, por lo que mi vector se va alejando y me da una onda T hiperaguda positiva. Y onda T positiva hiperaguda simétrica es subendocárdica porque es positiva y mi vector se va alejando de la parte endocárdica. Cuando se infarta, cuando se sufre la lesión, que ya pasó de isquemia a lesión, ya saben ustedes, miren la zona que se perdió ya de corazón, entonces empieza a haber cambios en el ST. Cuando ya se necrosa, que es cuando se muere, miren, solo existe la presencia de QS, eso es lo evolutivo. Ahora, ¿qué pasa en isquemia? ¿Por qué la onda T es positiva o negativa? Bueno,
Como les dije, cuando hay isquemia únicamente lo que está afectado es la amplitud en horizontal. Vean, enfóquense en esto. Estamos sentados los 25 en una fila donde Rafael es el primero de la fila, Salvador está en la fila 12 y está Byron en la fila 25, por ejemplo. Entonces, yo le doy un papel a Rafael para que me lo pase de la fila 1 a donde está Byron, que es la fila 25, y Byron me lo tiene que mandar de regreso. Bueno, cuando el corazón está en el proceso de contraerse y relajarse, o sea, de relajación, en el proceso de contracción y relajación, pues esto es lo que sucede. Llega el impulso eléctrico al corazón, se manda desde la fila 1 donde está Rafael hasta la fila 25 donde está Byron, pasando por la 12 donde está Salvador y regresa de donde Byron hacia donde Rafael. Ese es el proceso de despolarización y de repolarización normal de un ventrículo. Rafael pierde el control, Byron pierde el control y ya no es capaz de detectar cuando llegue ese impulso y mandarlo de regreso. Entonces Rafael manda el impulso, llega donde está Salvador en la fila 12, continúa hasta la fila 25 donde se encuentra Byron, pero ya Byron perdió la capacidad de agarrar eso y mandarlo de regreso. Entonces se pasó Byron con el estímulo. Entonces eso es lo que sucede cuando hay isquemia. Siempre lo normal en el corazón es que el tiempo de repolarización y de despolarización del endocardio sea más largo que la del epicardio, como podemos ver en esta imagen. Por eso es que les digo que la onda T siempre normalmente va a ser asimétrica, porque el endocardio es más lento para regresar el impulso desde donde Byron hacia donde Rafael que el epicardio. El epicardio rapidito, Rafael envía el mensaje, llega donde Byron y Byron lo manda de regreso. Por eso es que lo normal en un paciente no infartado siempre va a ser que QRS, que la onda T sea asimétrica, porque es más largo este tiempo del endocardio que este tiempo del epicardio, ¿de acuerdo? En el infarto, si es endocárdico, este tiempo, como dije, Byron pierde la capacidad de volver a enviar el estímulo y se prolonga más. Como se prolonga más, entonces por eso va a agarrar el vector en sentido positivo. A diferencia de que fuera subendocárdico. Si fuese subendocárdico, entonces en vez de ser más corto el subepicárdico, este vector se va a extender todavía más porque es aquí donde se perdió la capacidad de regular. Si mi infarto estuviera en esta zona, en la zona epicárdica, entonces se prolonga, miren, y entonces por eso se vuelve negativa, porque entonces el más largo es el subepicárdico y ya no el subendocárdico. Por esa razón, si es positiva es subendocárdico y si es negativa es subepicárdica la isquemia. Ahora, ¿qué pasa en la necrosis, en la lesión? En la lesión es un tanto diferente. En la lesión lo que está afectado es la amplitud hacia arriba, o sea, la altura. Normalmente, los pacientes sin infarto tienen misma amplitud hacia arriba y hacia su epicárdico en altura. Por eso el punto J parte de la línea basal. Entonces, porque tienen la misma altura. Viene la onda P, viene mi complejo QRS y aquí está mi punto J. ¿Por qué? Porque mi altura en su epicardio es igual a mi altura en su endocardio en condiciones normales. Cuando llega la lesión, por ejemplo, si es subepicárdica, como podemos ver aquí, está lesionado el subepicardio, siempre pierde la capacidad de controlar Byron allá al final y lo que afecta aquí es la altura. Entonces, en este caso el impulso va a llegar a donde está Salvador, que es a la mitad de la fila, pero el Salvador ya no manda el impulso, pero ya el impulso no tiene la fuerza para llegar hasta donde Byron. Por eso lo que afecta es la altura. Si mi lesión está en el epicardio, la altura de mi epicardio de despolarización y de repolarización va a ser más baja. Entonces, por eso, como la del endocardio es más alta, porque no está infartado, no está lesionado, pues por eso la onda se va a hacer, positiva.
porque el epicardio se acortó la onda de expansión en la altura. Entonces prevaleció la del subendocardio. Por eso, al contrario de cuando se lesiona el epicardio en isquemia, que mi onda T es negativa, en este caso, el segmento ST cuando se lesiona el epicardio es positivo, a la inversa, porque aquí lo que se afectó es la altura entonces del epicardio. Allá era lo que se afectaba era la longitud horizontal para regresar el estímulo. Aquí es la amplitud vertical, o sea, la altura. Y viceversa, si mi subendocardio fuese el infartado, la amplitud de mi complejo en la región endocárdica o hacia arriba sería más baja que la epicárdica y por lo tanto mi onda sería negativa. Sería una depresión del ST si mi lesión fuera subendocárdica. Entonces espero que entiendan de dónde sale lo subendocárdico y lo subepicárdico. Esta es la parte más compleja de esto. Y pues con esto, algunos diagnósticos diferenciales. Convexa hacia arriba es infarto. Recuerden que les ponía este ejemplo donde quería que vieran que esta es convexa hacia arriba y el PR es isoeléctrico. Vean qué pasa en este de abajo. Primero hay un descenso y luego vuelve a haber un ascenso, es decir, hay una cavidad, es cóncava. Y aparte de esto, vean que el PR está deprimido. ¿Ven la diferencia entre este, que es un segmento PR horizontal, y aquí hay una depresión del PR? ¿Por qué? Porque este es un infarto y este es una pericarditis. ¿Cómo lo sé? Porque este es el principal diagnóstico diferencial. En el infarto voy a tener elevación convexa con panza hacia arriba, mientras que en la pericarditis tengo primero un descenso del punto J y después una elevación. Entonces tiene una cavidad, es una depresión cóncava, es una elevación cóncava del segmento ST. Y aparte aquí mi segmento PR es recto y aquí hay una depresión del segmento PR. Miren, entonces este es el principal diagnóstico diferencial, por eso les puse estos dos slides, porque quiero que de todos los diferenciales que existen, que se lleven claro el diferencial de infarto y de pericarditis. Infarto, un PR recto y una elevación convexa del ST. Pericarditis, hay un descenso del segmento PR y la elevación es cóncava del segmento ST. Hay otros cambios que nos pueden inducir cambios en las ondas T, que son los trastornos hidroelectrolíticos y especialmente la onda T. Esto es normal de 3.5 a 5.5 de potasio. Arriba de 5.5 de potasio, lo que nosotros buscamos en el EKG para decir que tiene cambios por hipercalemia es ondas T picudas y simétricas. Miren, se fijan que es un diagnóstico diferencial de infarto, pero este viene inducido por potasio, no por isquemia. Si sigue aumentando el valor del potasio, pues vamos a tener ondas T más agudas hasta que llegamos a aplanamiento del segmento ST, bloqueo de primer grado y hasta bloqueo completo. Se los traigo para diferencial. Ahora, y por último, y esto es muy importante que lo sepan, vamos a tener 3 elementos que son criterios de infarto de alto riesgo. 3 patrones que si ustedes son capaces de identificarlo, corran con ese paciente porque se les va a morir, porque está tapada lo que ya habíamos hablado, que era el tronco de la arteria coronaria izquierda o la parte proximal de la arteria coronaria descendente anterior. ¿Cuáles son esos 3 patrones que necesito que reconozcan? El patrón de Winters, que vean que se caracteriza por una depresión del segmento ST. Miren aquí donde viene la línea basal, hay una depresión del segmento ST con una onda T ascendente hiperaguda. Si va de B1 a B6 o abarca más de 3 derivaciones precordiales, sumado a que hay una depresión en 2 y ABF, eso es patrón de Winters. Entonces es un descenso del segmento ST con una onda T positiva ascendente que va de B3 a B6 normalmente y que puede haber depresión en 2, 3 y ABF. Si ustedes ven un patrón electrocardiográfico, mire doctor, estas ondas T me parecen hiperagudas a mí, puede ser isquemia, yo les voy a decir, tenés toda la razón. El siguiente paso es ir a ver e identificar si hay depresión del ST
con elevación de la onda T para decir que es patrón de Winters. Este patrón es sumamente peligroso y si lo vemos, se fijan que no se refleja como un infarto franco, pero si lo vemos y lo podemos identificar, hay que correr. Tenemos el patrón de Wellens que nos está indicando que se tapó la coronaria izquierda descendente anterior o el tronco coronario izquierdo y existe de dos tipos, el patrón de Wellens de tipo A y el tipo B. Este también se ve en las derivaciones precordiales, pero aquí en el tipo A lo que vamos a ver nada más, miren jóvenes, es una onda T bifásica con un componente positivo y un componente negativo. Paciente mujer o hombre incluso, pero principalmente mujer, con dolor de tipo anginoso y ustedes hacen un electrocardiograma donde ven una onda T bifásica en B2, B3, B4, B5, patrón de tipo A de Wellens, hay que correr. Si tiene la misma clínica y en vez de encontrar la onda T bifásica, lo que encuentran es ondas T invertidas en B2 a B6, hay que correr. Miren, B2, B3, B4, B5, B6. Dolor tipo anginoso, síntomas clínicos de infarto y un EKG con esto es un patrón de Wellens tipo B, hay que correr. Ya vimos Winters, ya vimos Wellens tipo A, tipo B y el último que no tiene nombre, pero que es aquel que se caracteriza por una depresión del segmento ST, como pueden ver acá, que abarca por lo menos 6 derivaciones. Miren acá, B1, B2, B3, B4, vean el punto J, si aquí va la línea basal, hay una depresión franca del punto J de más de 1 milímetro y se extiende desde B1 hasta B6. Esto más una elevación en ABR, aquí va la línea basal, vean que hay por lo menos 2 milímetros de elevación del punto J. Este patrón es también peligrosísimo y hay que correr por infarto de alta peligrosidad. Muchas gracias, jóvenes. Esta es la clase de infarto agudo al miocardio. ¿Dudas o preguntas? Este es el momento para hacerlas.